¿Qué dicen los del fondo? Sí. Bueno, hay de más solo los dos. Pues estamos en hora, ¿no? Sí, que sí, por favor. ¿Tiene? Ya, entonces avanzamos porque hay mucho que aprender. Ya, Entonces, vamos a ver que todo como habíamos tratado de ver algo en la clase, recuerden que aquí la manifestación clínica más frecuente del punto de origen y el punto para pensar en si es cardíaco o no, es el dolor en el pecho. Entonces, en esta parte aguda nos vamos a enfocar en el dolor torácico. Y en relación al dolor torácico, vamos a hablar de probabilidades. En realidad, en toda la parte de cardiopatía isquémica, vamos a hablar de probabilidades. Pasen. Están a tiempo, pasen, no hay problema. Entonces, cuando hablamos de probabilidades, estamos hablando la posibilidad de que ocurra un evento. Siempre que ustedes, o alguna vez ustedes tengan un dolor torácico, existe la posibilidad de que sea cardíaco o no. Entonces, ¿cómo vamos a llegar al diagnóstico de esto? Mediante una serie de pasos que debemos seguir para ver esta parte. Entonces, ¿a qué nos vamos a enfocar? ¿Ustedes han sentido dolor en el pecho? Sí. Es cuando se atragantan, cuando les dejan, cuando les pegan, cuando se resfrían. Todos hemos tenido dolor torácico. Pero, ¿ustedes quieren morir o quieren vivir? Morir. Depende del día. ¿Vivir o morir? Depende del día. Ya. Entonces, uno de los enfoques que tenemos acá, porque vamos por una parte, muy probablemente ustedes han tenido un dolor en el pecho y no se sepa por qué así. Y probablemente se vuelva a repetir o no lo sabemos. Pero lo que primeramente tenemos que ver es si se va a morir en ese momento o no. Entonces vamos a hablar de las causas mortales del dolor torácico, que es lo que ustedes deberían descartar, porque si alguien que no se va a morir, tenemos tiempo para definir qué es. Como ustedes vieron en los casos clínicos, toda esa historia del paciente toma semanas, meses. No es un proceso diagnóstico rápido. Ya. Y entonces eso nos abre la puerta que en el primer contacto podemos descartar una causa mortal, pero no vamos a poder descartar la cardiopatía isquémica crónica, que ese es otro punto. Y aquí vamos a ver que la clínica, el electrocardiograma, las troponinas y las escalas de riesgo es lo que vamos a hacer. Tenemos que clasificar el síndrome coronario agudo y tener una estratificación del riesgo para asimilar su... Primero vamos por el dolor torácico. El dolor torácico, todos han tenido dolor torácico, en un futuro van a seguir teniendo dolor torácico. No todo dolor torácico es un síndrome coronario agudo, pero puede ser una manifestación. 5% de las consultas es dolor torácico. Personas que van al médico y dicen me duele el pecho. De todo ese porcentaje se tiene que hacer una serie de estratificación para evitar los dos sesgos. Uno, que a todos los pacientes se le haga todos los exámenes. Y dos, para evitar que a un paciente que tiene dolor torácico no se le haga nada y se lo despache. El 5.1 tiene la posibilidad de tener un síndrome coronario agudo, pero la mayor parte no es cardíaco. ¿Ya? Y para que vean la prevalencia, en Estados Unidos cada 40 segundos hay un infarto. Entonces es una enfermedad prevalente, pero también depende de
la forma de diagnóstico. ¿Ya? En nuestro medio, ¿por qué es tan baja la cantidad de infartos? ¿Por qué? La comida no es tan rica en grasas a comparación de otro país. ¿Andan con mi cordero? ¿Sopita de cordero? No, esa es No es por eso, no es por eso. Salchipapitas, sartén. Porque caminamos por la altura. No, primero, No se automedica. no, primero, eso es mentira que en La Paz no hay infartos. Su- En La Paz hay la misma cantidad de infartos que en todo el mundo, solo que lamentablemente Subnotificación. no han sido diagnosticados. Porque, por ejemplo, su abuelito, el que estaba bien y al día siguiente se ha muerto, ¿por qué se murió? Por la edad, dicen, ¿no ven? No hay eso. Cuando una persona muere de un momento a otro, es por un evento cardíaco en la mayor parte de las causas. Entonces, ustedes tienen un abuelito, un tío, estaba bien y se ha muerto y nadie se pregunta por qué o cómo. Muy probablemente todas esas personas que fallecieron fueron eventos cardíacos no diagnosticados. Entonces, el infradiagnóstico, y como hemos visto, el generar una cultura de ir al hospital, estamos un poquito lejanos en esa parte. Todos, si alguna vez tienen dolor del pecho, deberían hacer una revisión. Pero ustedes han visto que no se puede. Y como habíamos visto, no se va a poder determinar en todos los casos el origen del dolor en una consulta. Entonces ustedes se enfocan en ¿es agudo o no es agudo? Si es agudo, se queda internado y ya va el proceso. No es agudo, tiene que ir a consulta externa. Es como todos los NMs que hacen. Cuando uno va a emergencias, no significa que su problema tenga que necesitar una atención urgente. Algunos casos requiere un manejo y evaluación por consulta externa para llegar al diagnóstico. Entonces, vamos a ver que en el síndrome coronario agudo es una lesión aguda de la placa de ateroma, es una rotura o erosión de la placa y que va a generar una trombosis intracoronaria y que va a generar una alteración en la irrigación coronaria y generar un evento isquémico. Ya. Ahora, lo que justo hablábamos también hoy en la clase, ¿ustedes pueden tener un infarto y no darse cuenta? Esto del infarto silente, que también se ve en nuestro medio, pacientes que vienen con disnea, se hacen los controles y han tenido un infarto, que no se sabe cuándo, ese es otro evento. Y también tenemos la parte crónica, donde vamos a ver la enfermedad arterial coronaria que está formada por placas de ateroma. Una placa de ateroma puede llegar a ser obstructiva, o sea, un botoncito llegar a obstruir la arteria coronaria en 20 hasta 30 años. Entonces, primera pregunta, ¿ustedes tienen placas de ateroma? Probablemente. Probablemente sí. Probablemente sí. Y esa es su placa. Cuando ustedes tengan 50, 60 años, probablemente crezca, dependiendo de El cuidado De nuestra alimentación, del estilo de vida. varios factores. En relación a los factores que van a predisponer al infarto, primero, la herencia. Estamos hablando del arquero de Japón. Él quería ser chinito, blanquito, delgadito. Sí, pero ¿qué ha dominado? La herencia. La herencia. Entonces hay un punto importante que si su papá es choco, deberían ser chocos. Si no nacen chocos, hay que preguntar algo, ¿no? Ya. Entonces, herencia. Ustedes, si toda su familia se ha infartado, tienen que cuidarse más y están lastimosamente predispuestos al infarto. Otro, estilos de vida. Totalmente se ha demostrado en gemelos, o sea que tienen la misma carga de herencia. Si a uno le dan Coca-Cola, dieta rica en grasas, y el otro hace ejercicio, tiene una vida saludable, ¿quién se va a infartar? El de que Ya, entonces he visto que los factores de riesgo cardiovascular, que estamos hablando, la diabetes, la hipertrigliceridemia, el hábito tabaco
el sedentarismo, la obesidad, te predisponen al infarto. Otro, recuerden que hay una frase que está relacionada con el ambiente. Ustedes, por estar en La Paz, ¿tienen un factor de riesgo? ¿Cómo es la ciudad? ¿Cómo es la calidad del aire? ¿Cómo es la sonoridad de la ciudad? La polución es alta. La polución, ¿cómo es? Por ejemplo, si ustedes vivieran en provincia, en Tarija, Sería menor. Sí. O sea, es menor. Aquí menos estamos más estrés, caminan más tiempo, su dieta no está rica en grasas, no hay tanta contaminación, porque han hecho varios estudios que la polución, el ruido en la ciudad, te predispone a infartos. Por eso relativamente el infarto va a ser más frecuente en ciudades que en campo. Ya, entonces estamos hablando del ambiente. ¿Y cuál es otro factor? emocional. Ese es un desencadenante. Otro, idiopático. Vean, este es el punto que es más difícil de aceptar y que es el más problemático para todos. Porque ¿qué pasa si ustedes tienen un paciente joven, va a la iglesia, es deportista, es vegano, él cultiva sus frutas y se infarta? Es deportista. Es deportista. Raro. Recuerden que la enfermedad no es ni un castigo ni un premio, le da al que le tiene que dar. No piensen que ustedes por ir a la iglesia todos los días, hacer ejercicio, no les da, porque ustedes, y muchas veces ustedes van a tener eso en el hospital, van a ver por qué ese gordo con hipertensión, diabetes no se infarta y el flaquito se infarta. No siempre esperen que el que hace todo mal, el que está fumando todo, su pulmón está limpio, y el que ni fuma tiene cáncer de pulmón. No esperen que todas las vías vayan por el mismo lugar. Hay personas que por diferentes motivos, o sea, causa idiopática, les da una enfermedad. ¿Ya? Y eso, un ejemplo muy claro, es el cáncer. ¿A ustedes a qué les va a llevar a tener cáncer? Porque, por ejemplo, ¿ustedes se bañan? Sí. ¿Qué pasa si ustedes se bañan y no se fijan qué shampoo están usando? ¿Les puede dar cáncer por su shampoo? Sí. Sí, sí. Y peor todavía que somos un país pobre que no controlamos la calidad de los productos, porque en Europa muchos productos que tienen alta contenido de bencenos, de tóxicos, los limitan. ¿Y dónde van? Al país. ¿Y ustedes? Se la... Entonces, por shampoo, por comida, por cosas, cremas, tintes, por cosas que ustedes rutinariamente, incluso ¿quién ha comido Maruchan? Más bien la pregunta debe ser ¿quién no ha comido Maruchan? ¿Les puede dar cáncer por Maruchan? Sí. Pero rico, ¿no? Sí. Sí. Ahora, recuerden que el punto entre que el factor entre con la persona predisponente existe. ¿Cuándo va a pasar? No sabemos. ¿Qué pasa si ustedes son sensibles al Maruchan, pero en su vida nunca entran en contacto con el Maruchan? No, pues Ya. Entonces, por eso toda esa parte idiopática, o sea, exactamente por qué es infartado el cura de la iglesia, no lo vamos a saber. ¿Y por qué el otro que fuma todos los días no le da nada? No lo vamos a saber. Entonces, la placa y los síntomas tienen varios componentes. Entonces, tenemos que hacer un diagnóstico diferencial. Siempre recuerden que vamos a tratar de ver la parte mortal. En el cuadro cardíaco pueden pensar en un síndrome coronario agudo, una angina inestable y un infarto como causas agudas de muerte y un dolor torácico. Causas cardíacas. Porque vamos por la primera pregunta, ¿el corazón duele? ¿Y esto qué siento que? El pericardio. El corazón duele. Y el corazón duele en cada capa. ¿Mi pericardio me duele? Sí.
Mi músculo cuando está sin irrigación me duele. Sí. Mi arteria pulmonar cuando se tapa por un tromboembolismo pulmonar me duele. Sí. Si ustedes tienen su aorta y una persona hipertensa genera una erosión en la capa íntima, se separa la túnica íntima y la media, se diseca, no les va a doler. Disección. Entonces todo el corazón duele. Entonces, incluso la miocarditis, ¿quién era el caso de miocarditis? ¿La miocarditis duele? Duele, duele. Ya, entonces, recuerden que obviamente eso hace que cuando ustedes tengan un dolor torácico, no solo piensen que el músculo es el que sufre en el corazón, sino también piensen en pericarditis, que ya saben ustedes, piensen en disección aórtica, en tromboembolismo pulmonar y en otras causas. En relación al pulmón, el tromboembolismo pulmonar, el neumotórax y la neumonía. Algo que decía Itzel, recuerden que las dos, tenemos tres serosas en el organismo, pleura, pericardio y el peritoneo. Dos están en el tórax, entonces la inflamación o de la pleura o del pericardio nos genera un dolor inflamatorio que es fungitivo y que cambia con la respiración y con los movimientos. Entonces muchas veces ese dolor también se puede deber a una neumonía o un derrame pleural. En relación a la parte digestiva, el reflujo, el espasmo, la úlcera péptica son mucho más frecuentes. ¿Cuál sería mortal? En relación a la parte digestiva. Reflujo gástrico. La úlcera que se complica con una hemorragia digestiva, entonces siempre pregunten si presenta deposiciones, vómitos hemáticos para diagnosticar. Y en relación a una parte que es importante, que probablemente ustedes alguna vez lo han sentido, no sé si ustedes comieron una comida muy caliente y luego fueron por helados. ¿Nunca han sentido un espasmo esofágico? No sé. ¿Eso sería un reflujo o algo así? Es una contracción peristáltica del esófago por cambios en la temperatura que alguna vez lo han debido tener. Pero, ¿qué es lo interesante del espasmo esofágico? Porque lo sienten en toda esta parte. Sienten a nivel retroesternal, que es el área cardíaca. Pero el espasmo esofágico mejora con los nitritos. Porque esa parte la tienen que tener muy clara, porque como les comentaba alguna vez, ustedes tienen que hacer prueba y error. Si alguien viene por dolor de pecho, le dan nitratos, que son vasodilatadores arteriales, y mejora, la posibilidad que sea coronario aumenta. Pero como siempre no solo se produce por una causa, ¿qué pasa si le dan nitratos y mejora? ¿En qué otra cosa piensa? En espasmo esofágico, ¿ya? Que esa es otra que puede ser que sería igual una curiosidad. Y lo más frecuente, ¿ustedes alguna vez no durmieron mal, en una mala posición, o recibieron algún golpe, o levantaron una... Pasen, o hicieron algún ejercicio y les dolió el pecho? Sí. Probablemente fue por... Músculo. ¿O alguna vez ustedes les ha dado ansiedad? Sí. Y es muy frecuente la parte del dolor torácico, eso es incluso asociado de parte de... Ya, entonces acuérdense que cuáles son las mortales: la disección aórtica, el síndrome coronario, el TEP y el neumotórax. Ahora, ¿cómo tenemos que hacer la evaluación? Recuerden que cuando hablamos de el dolor torácico, tenemos que hablar cosas que aumentan y cosas que reducen la posibilidad. Entonces ahí vean la importancia de la anamnesis dirigida, porque como les decía, el paciente les va a contar desde su experiencia, pero ustedes en algún momento le cortan y le dicen: señor, ese dolor muéstreme con su mano donde sí. Porque ¿qué pasa si les dice: me está doliendo mi pecho aquí? ¿Cuál es el...? Recuerden
recuerden que estamos hablando de probabilidades, entonces vamos a hablar de cosas que aumentan la probabilidad o que reducen. Entonces, aquí, ¿cómo creen que sea? Puede ser. Pues de pared. Reduce la posibilidad. De cardíaco. ¿Cuál es el área que aumenta la posibilidad que sea cardíaca? Retroesclerosis. Exacto. Siempre acuérdense, ¿quién de los chicos también con corbata? Nada. El área de la corbata, el área retroesternal, o sea, se van a acordar, este es el área con más frecuencia asociada a síndrome coronario, el área retroesternal. Luego, ¿cuál es el factor desencadenante? Fíjense la importancia en relación a este síntoma. ¿Qué pasa si ustedes han tenido un dolor torácico? Y ustedes le preguntan qué ha hecho antes de ese dolor. Si el paciente les ha hecho subido 20 grados, se ha alzado 50 kilos, o lo que decía igual Itzel, estrés emocional. ¿Qué pasa si tiene una pelea muy fuerte, una noticia muy severa? ¿Qué pasa si ha sido desencadenado por eso? La posibilidad aumenta tomando en cuenta que más de 0,5 es un factor que agrava esa enfermedad. Es un factor que aumenta. Entonces ustedes le preguntan, señor, ¿dónde le ha dolido? Mejor si él dice con su mano, ya tienen el área. Mientras más lejos sea del esternón, la posibilidad es más baja. Si se ha iniciado con esfuerzo o estrés emocional, aumenta la posibilidad. ¿Cuál es la irradiación más frecuente en el síndrome coronario? Brazo izquierdo. Exacto, más al izquierdo. Pero puede irradiarse también al derecho. Esa es la irradiación del himno, que es mucho menos frecuente. Del himno. Y recuerden que de aquí, del centro, se puede irradiar hacia el cuello y hacia el epigastrio. Por eso, en algunos pacientes que tienen un dolor epigástrico y fueron al gastroenterológico, nos llegan a cardiología porque un diagnóstico diferencial de un dolor epigástrico es un infarto. Y eso se produce por un infarto en cara inferior, que altera o la inervación a nivel diafragmático. Y lo más obvio, ¿qué pasa si ustedes tienen un paciente que ya se infartó y le vuelve a doler el pecho? Aumenta la posibilidad. Entonces ustedes siempre pregunten en antecedentes. ¿Le han dicho que tienen cardiopatía isquémica? ¿Sí o no? Ya. Si ya tenía un infarto, paran sus orejas y ven. Y lo mismo, ¿qué pasa si él ya tuvo un infarto? Sí, me han dicho que tengo 2 stents en mi coronaria derecha. Aumenta la posibilidad. Ya. Ahora, ¿qué pasa si ustedes le dicen, me duele aquí? Y ustedes tienen que hacer la digitopresión en ese lugar y le duele. Muscular. Si el dolor se reproduce por la palpación, tanto superficial como profunda, la posibilidad que sea coronario es bajísima. Lo más probable es que sea osteocondritis, que es el síndrome de Tietze, que sea neuromuscular, que sea inflamatorio o que sea idiopático, que tenga algún dolor articular desconocido y que no va a ser frecuente. Ya. Entonces, ya no vamos a utilizar el término de dolor atípico, sino vamos a ver las posibilidades y la escala del dolor torácico. Entonces vamos a hablar de dolor cardíaco, posiblemente cardíaco y no cardíaco. Y vamos por una parte importante. Siempre recuerden, y siempre son cosas para preguntar, las excepciones. ¿Todos los que se infartan deberían tener dolor torácico? Sí. ¿Quiénes son las excepciones? Los diabéticos, las mujeres siempre son un reto, y las personas mayores. ¿Y qué pasa si ustedes tienen una persona con discapacidad? ¿Se puede expresar rutinariamente bien? No. ¿Y cuando va a tener un dolor? Tampoco. Tampoco. Entonces, o los ancianitos que están con demencia son los que hacen que sea más difícil el cuadro. ¿Ya? Ahora, antes se utilizaba el término atípico
relacionado con los 3 puntos. ¿Cuáles son los 3 puntos? Cuando ustedes tengan un dolor torácico, pregunten el inicio. ¿Qué factores aumentan la posibilidad de que sea isquémico? Que se haya iniciado con esfuerzo o estrés. En relación a la semiología, localización, retroesternal, carácter opresivo, sensación de pesadez, sensación de muerte. ¿Y con qué calma? ¿Con qué se ve? Con el reposo y con nitratos. Con reposo y con nitratos. ¿Qué es lo malo de nuestro medio? Porque si ustedes quieren dar un medicamento y quieren que la acción sea inmediata, ¿qué opciones tienen para evitar los fenómenos digestivos y del tercer paso? Uno, endovenoso. ¿A ver? Otro, sublingual. Listo, entonces, ¿tenemos nitroglicerina sublingual en nuestro medio? No, somos pobres. Somos pobres. Tenemos nitroglicerina en las formas de dinitrato y mononitrato, que son por cápsulas, pero que tardan en hacer su efecto. Entonces no tenemos. Entonces nosotros tenemos endovenoso, que sería una opción. Ya. Pero ¿qué es lo malo de la nitroglicerina endovenosa? Al ser un vasodilatador, genera hipotensión. Entonces, si ustedes tienen una persona que está con dolor torácico anginoso y tiene la presión baja, no le den nitroglicerina. Si es hipertenso y está con dolor anginoso, le va a hacer bien, le va a bajar la presión y va a controlar los números. Entonces, la nitroglicerina, la presión arterial. Y esto se catalogaba de esta manera. Si una persona tenía, originada por el esfuerzo, un dolor retroesternal centrotorácico que calmaba con el reposo, tenía las 3 características. Si tenía las 3 características, se denominaba típico, lo que ahora sería cardíaco. Si tenía 2 características, se denominaba atípico, que ahora va a ser posiblemente cardíaco. Y si solo tenía 1 o 0, ¿otro? ya. Listo. Ahora, tenemos que buscar cómo viene el paciente. ¿Qué pasa si el paciente ya viene muerto? ¿Puede venir el paciente muerto y ser un infarto? Sí. ¿Ese qué tipo de infarto es? Ya. Vamos a dividir al infarto por la definición universal del infarto en 5 tipos. Recuerden que cuando hablamos de infarto estamos hablando de obstrucción de las arterias coronarias. El infarto más frecuente es el tipo 1, es aterotrombótico, por la placa de ateroma y por el trombo. El infarto tipo 2 es por un desbalance entre la oferta y la demanda. Aquí lo más frecuente son las taquicardias. Y alguna vez que igual es muy frecuente en jóvenes, nunca el salido del pecho. Puede ser un vasoespasmo. De Princemetal. Antes se llamaba Princemetal, ahora es la angina vasoespástica, que se produce por un vasoespasmo. Esa también está relacionada con el infarto tipo 2. Ahora, ¿el Princemetal puede evolucionar un infarto, la angina microvascular? Puede ser. Ese es el tipo 2. Y el 3 es relacionado con la muerte súbita. Si yo tengo un dolor y ya me boto en el piso, estoy muerto, lo primero que ustedes deben pensar es que he tenido un infarto. Y ese es el tipo 3. Cuando ya directamente hay que reanimarlo, hay que dar medicamentos y todo eso. El 4 está relacionado con estos 3. Si ustedes ya saben que la arteria está tapada, ¿qué van a intentar hacer? Ya. Eso se va a llamar reperfusión. La reperfusión de la arteria coronaria la podemos hacer por 2 métodos. Por fármacos, cuando se utilizan los fibrinolíticos, o mecánico cuando utilizamos la coronariografía para el implante del stent. Ya. Entonces vamos por el tipo 4. Ustedes están haciendo la coronariografía, intentan colocar el stent, pero el stent se mueve y tapa la arteria.
Entonces, ¿es un infarto? Sí, la arteria está tapada. ¿Se ha tapado por ateroma? ¿Por trombo? ¿Por vasospasmo? No. Por stent. Entonces, el 4 está relacionado con procedimientos invasivos. Ahora, ¿qué pasa antes del stent? ¿Cuál era la otra repercusión mecánica? Antes de eso. ¿Por qué se ha vuelto famoso el Favaloro? Por la cirugía de revascularización coronaria llamada bypass. Que eso era antes, era el gol estándar. El cateterismo lo superó por las complicaciones. Tiene menos tasa de complicaciones, menos tiempo de internación, todo eso. Entonces, ¿qué pasa si ustedes operan al paciente y al momento de operar tapan la arteria? Por la cirugía. ¿Sí ha infartado? Sí. ¿Sí? Entonces el 5 es relacionado con cirugía de revascularización coronaria. Ya. Entonces, si el paciente está inestable, hipotenso, taquicárdico y ha sido antecedido por un dolor torácico, tienen que escuchar los pulmones. Si hay estertores, recuerden que en la clasificación, una de las primeras clasificaciones en relación al infarto fue la clasificación de Killick y Kimball, que es una clasificación netamente al examen físico. Ustedes tienen un infarto, los pulmones están limpios, es un Killick-Kimball. 1. Si tienen estertores hasta la base, 2. Si tienen ya hasta más campos pulmonares, 3. Y si está en edema agudo de pulmón, es el 4. Entonces, en relación a la clasificación de Killick y Kimball, es muy importante ver si el pulmón hay estertores. Ya. ¿Por qué buscaríamos un soplo nuevo? Recuerden que en este punto estamos hablando del músculo. Y aquí vamos a hablar de 3 músculos. Vamos a hablar de la pared libre. Vamos a hablar de los músculos papilares, porque los músculos papilares son los músculos que sostienen el aparato subvalvular. Y vamos a hablar de el tabique interventricular, porque como ustedes saben, tanto la aurícula como el ventrículo están separados por una pared. La parte muscular más importante va a ser la comunicación interventricular. Si ustedes tienen un soplo nuevo en un paciente que se ha infartado, tienen que buscar esos 3 puntos. O que haya una comunicación interventricular porque se perforó el tabique interventricular, que se rompió el músculo papilar generando una insuficiencia mitral, o si se rompió la pared libre, vamos por eso, ¿qué puede aparecer? Un frote, pericarditis, taponamiento y se muere. Porque el hemopericardio es generalmente el líquido que con más frecuencia va a producir taponamiento. También tenemos que ver, ¿por qué tenemos que ver la simetría de pulsos en un paciente con dolor torácico? ¿Qué se puede disecar? La aorta. ¿Qué pasa en una disección aórtica? Dos variables. Asimetría de pulsos. Asimetría de pulsos. Entonces siempre vean un paciente los pulsos, la presión para sospechar la disección aórtica. También vean los signos de mala perfusión, que esto nos va a llevar a otra clasificación, que vamos a hacer una clasificación en relación a la congestión y en relación a la perfusión. En relación a la congestión, estamos hablando, ¿cómo están ustedes ahorita? ¿Húmedos o secos? Secos. Cuando estamos eubolémicos, lo vamos a tomar como seco. ¿Qué pasa si ustedes tienen retención hídrica? ¿Están? Húmedos. O dry. Ahora, en relación a la perfusión, ¿cómo están ustedes? ¿Fríos o calientes?
Caliente. Caliente. Y fríos. Ya. Entonces, ¿cuál es el patrón hemodinámico normal? Que ustedes estén secos y calientes. En relación a, estamos hablando del llenado capilar, la coloración y la temperatura. Ya. Si tienen un llenado capilar de más de 3 segundos, piel moteada, cianosis, su perfusión no está buena. Ya. ¿Cuál es el del peor pronóstico? Fríos y húmedos. Significa que cuando estamos hablando de humedad, significa que están con sobrecarga, que están con insuficiencia cardíaca. Y peor, si tienen bajo gasto cardíaco, si están con mala perfusión, piel moteada, se van a morir. ¿Ya? Entonces esa es otra clasificación clínica que vamos a ver. Algo que es sumamente fundamental, el electrocardiograma, que ustedes ya lo van a hacer en prácticas, pero que debería ser rápido. El electrocardiograma incluso no solo debe estar registrado, sino debe estar interpretado antes de los 10 minutos. Y como ustedes saben, cuando estén sospechando de un infarto, hacen las derivaciones convencionales, las derechas y las izquierdas posteriores, formando el círculo torácico para evaluar que ha habido una extensión del infarto. Generalmente vamos a hablar de un supradesnivel del segmento ST cuando el punto J está más de 1 milímetro en todas las derivaciones, exceptuando en B2 y B3. Y aquí nuevamente vamos por diferencias. En el hombre, en B2 y B3 tiene que ser más de 2 milímetros. Y en las mujercitas, 1.5. ¿Ya? Y también aquí vamos a hablar en relación al infradesnivel. ¿Cuándo se habla de un infradesnivel? Infarto transmural. Ya, pero ¿cuándo hablamos? Cuando está 1 milímetro. Ah, Ya. Lo que me estoy refiriendo, ¿qué es el punto J? De la onda S con los segmentos. Ya. Es donde el QRS termina de ser vertical y se transforma en horizontal. Este es el punto J. Por ejemplo, aquí esto es vertical. ¿Dónde es el punto J? Aquí. Este punto J, ¿con qué lo van a comparar? Con la línea de base. ¿Cómo debería ser normalmente? Como se ve en la imagen. El punto J tiene que estar a la altura de la línea de base. Si este punto J está aquí, miren, si está más de 1 milímetro, es supradesnivel. Si estamos en derivaciones B2 y B3, en varones tiene que ser más de 2 milímetros, tendría que estar aquí, y en mujeres 1.5, para hablar de supradesnivel. Y para hablar de infradesnivel, este punto J tiene que estar 1 milímetro por abajo. Ya, exacto. Y vamos por esta parte que es sumamente importante. A ver, las chicas, ¿cómo saben cuál es el mejor helado? ¿Que les gusta el helado? Probado. Exacto. Porque si ustedes prueban un helado, van a decir, este es el mejor helado del mundo. No, tienen que probar otros helados y comparando, porque recuerden que en la comparación necesitan más, recién van a ver ¿Cuál? diferencia. Ya. Entonces, ¿qué pasa si ustedes tienen un solo electro? Con un solo electro ustedes van a decir, no, no tiene infarto. O van a decir, sí, sí tiene infarto. Hay que tomar. ¿Qué es lo que se recomienda en todas las guías? Repetir. ¿Cuántas veces deben repetir? 3. Depende de la pobreza. Recuerden que todo es dinero. Idealmente se debe repetir más de 4 electrocardiogramas. ¿Qué es lo malo? Costos. Porque en esas 4 ustedes se les puede ir hasta 800 a 1000 bolivianos por hacer electros. Entonces, y tomando en cuenta las enzimas es un monto importante. Entonces, lo que generalmente nosotros hacemos, tomando en cuenta en cuánto tiempo se aparece la lesión y la necrosis. Ah, onda. Q1. Pues hasta llegar a la cuna. Y recuerden esos
tiempos que son importantes para la perfusión. Antes de las 6 horas ustedes pueden hacer reperfusión farmacológica con una buena tasa de éxito. Después, la tasa de éxito cae. Entonces, hacer una reperfusión después es menos efectivo. Lo mismo, ¿hasta cuándo pueden colocar anestesia? Idealmente 12 horas. Más de 12 horas se puede, pero hay que ver viabilidad mecánica y también reconocer que la efectividad va a caer. Ya no es un procedimiento tan efectivo como en las primeras horas. Entonces, si todos saben que entre las 6 horas pasa todo, si ustedes tienen un paciente que viene por dolor, deberían hacerle un seguimiento de 3 a 4 horas. Si en 3 a 4 horas no hay cambios, ¿es un infarto? No. Probablemente no. Probablemente no. Y si en 4 horas cambia, sí es un infarto. Entonces recuerden que cuando ustedes, un paciente les viene a consultar, puede que esté en etapa inicial, como puede que, y hace un infarto evolucionado. Como ustedes no saben en qué momento está viniendo el paciente, háganle un electro al inicio, a la hora y a las 3 horas o a las 4 horas. Si en esos 3 electros comparan, no hay cambios y además le añaden las troponinas y las troponinas no cambian, la posibilidad baja. ¿Ustedes pueden despachar un infarto y al día siguiente se enteran que se ha muerto el paciente? Sí. Lastimosamente, todas las escalas y todas las probabilidades en medicina nunca van a abarcar al 100%. Entonces es imposible que ustedes tengan una seguridad. Incluso el Messi ha fallado el penal. El mejor jugador ha fallado el penal. Algo que es fácil. ¿Y ustedes van a fallar diagnósticos? Sí. Si Messi ha fallado, ustedes, ¿qué nos espera? Entonces, ¿pero qué es la idea? Que no fallen tanto. Que no fallen tanto. ¿Ya? Ya. Entonces, ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Porque como les decía, siempre a nosotros nos gusta preguntar y siempre la parte de las excepciones son los que más les trauma a todo médico. Porque ustedes ya saben identificar un supra y un infra, qué bonito, ¿no ven? Pero vamos por un bloqueo de rama derecha y un bloqueo de rama izquierda. Vamos por lo primero. Si ustedes tienen un electrocardiograma previo, siempre comparar. Si ustedes ven a su amigo del colegio, hacen encuentro de promoción y está Carbón, ¿es su amigo o no es su amigo? Sacan una foto y dicen, ah, sí es el compadre. Entonces vamos por lo primero. Si ustedes tienen un dolor torácico y el bloqueo de rama derecha o el bloqueo de rama izquierda es nuevo, piensen en cuadro coronario. Siempre un bloqueo de rama derecha o rama izquierda nuevo aumenta la posibilidad. Pero ahora vamos por la otra pregunta. ¿Qué pasa si ustedes conocen un calvo por primera vez? No te preocupes. ¿Desde cuándo es calvo? Eso. Puede que ustedes sean la primera vez que ven al paciente y lastimosamente viene con su bloqueo de rama derecha, entonces no tienen historia previa, entonces no saben si es nuevo o ya lo tenían. Por ahí desde que era bebé era calvo. Cayó, hermano. Claro. Calvo congénito por ahí era. No lo sabe. Entonces, ¿qué hace? Y ahora, ¿por qué es importante hablar del bloqueo de rama derecha, el bloqueo de rama izquierda y el marcapaso? Porque ¿qué te genera el bloqueo de rama izquierda? Esto es B1. ¿Aquí hay un supradesnivel? Ya. Sí. ¿Es un infarto? Puede ser. ¿O es el bloqueo de rama izquierda normal? Recuerden que el bloqueo de rama derecha y el bloqueo de rama izquierda tienen normalmente supradesnivel e infradesnivel. Ya. Pero ahora, uno que nació con bloqueo de rama derecha, digamos, nació, ¿se puede infartar?
Entonces, ¿cómo diferencian un bloqueo de rama derecha infartándose de un bloqueo de rama derecha que no es nada? Utilizamos los criterios de Esgarbosa. Y aquí vamos a utilizar los criterios de concordancia y discordancia. ¿Qué es la concordancia? Y cuando hablamos de concordancia, estamos hablando de dos cosas que vamos a comparar: la dirección del QRC y el segmento ST. Ya. Vamos por lo primero. ¿Este QRC cómo está? ¿Hacia arriba o hacia abajo? ¿Ya? ¿Cómo sería una concordancia con el ST? ¿El ST tendría que estar abajo o arriba? Exacto. Entonces, si ustedes tienen un bloqueo de rama derecha y existe una concordancia positiva, tiene punto Esgarbosa para hablar de infarto. Concordancia positiva. Ahora, ¿qué pasa si tiene discordancia? ¿Qué es una discordancia? ¿Hacia dónde está el QRC? ¿Qué se espera que esté el ST? Ya, eso sería concordancia. ¿Pero qué sería una discordancia? Que ambos estén. O sea, esto, pero para hablar de una discordancia para Esgarbosa positivo, esto tiene que ser más de 5 milímetros. O sea, no tiene que ser la discordancia normal que se produce en el bloqueo de ramas, sino tiene que ser más de 5 milímetros. Y la discordancia negativa, que sería así. ¿No ven? El ST está hacia abajo y pues está sobre. Si tiene esos criterios, en un bloqueo de rama derecha, izquierdo, marcapaso, se está infartando. Ya. Y esto también los criterios de Barcelona que aparecieron recientemente en relación al desvío del ST y la relación RS menos de 6 milímetros. Ya, ahora, en relación a la obstrucción coronaria, vamos a ver que la repercusión urgente es beneficiosa antes de las 6 horas. Por eso es importante cuando ustedes atiendan a un paciente con dolor torácico preguntar a qué hora se origina el autónomo, para tener el tiempo de si se puede reperfundir o no. Ahora, estos son los patrones de obstrucciones agudas, que pueden ser las hiperagudas, el patrón de Winter y también el patrón de Esgarbosa en los bloqueos de rama, que pueden ser parámetros que nos ayudan a decir que está un paciente comenzando con infarto. Si aparece ya Q, es un infarto evolucionado. Entonces, de acuerdo al tiempo, pueden ir a coronariografía o ya a tratamiento médico. No tenemos en nuestro medio la troponina de alta sensibilidad, que es lo ideal, y en relación a la troponina, ustedes pidan la troponina cuantitativa, no pidan la troponina cualitativa. Porque la troponina cualitativa les va a reportar positivo o negativo. La cuantitativa les va a dar Valor. eso. Muy bien, muy bien. Entonces es más fácil ver por valor. ¿Cuál es la ventaja de la troponina ultrasensible? Del pico. ¿En cuánto de tiempo se eleva? Que ya se puede elevar a partir de la media hora. En cambio, la troponina que tenemos aquí se eleva entre las 3 a 4 horas. Entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico? Con la clínica, el electrocardiograma y la troponina. Y vamos, porque en realidad siempre ustedes tienen que ver la interpretación del cuadro clínico. ¿Qué otras opciones tienen cuando la troponina se eleva? Porque ustedes dicen, si tengo mi troponina elevada, ¿estoy infartado? No. ¿Qué otras causas hay de elevación de troponina? Muscular, cerebral. Miocarditis, muy bien. ¿Otro? Si ustedes tienen un TEP, ¿pueden tener troponina elevada? Sí. Pericarditis, ¿puede generar troponina elevada? Si la inflamación es muy severa, puede afectar el miocardio y generar troponina elevada. Cáncer, ¿quién sabe tener cáncer? ¿Nadie? El cáncer
El problema renal, los pacientes renales pueden tener troponinas elevadas y algunos procesos infecciosos sépticos pueden tener. Entonces siempre tiene que haber una combinación de la clínica, el electro y las troponinas basadas en el cuadro clínico. También eso es lo que habíamos visto en relación a los tipos de infarto. El infarto más frecuente es el infarto tipo 1 o aterotrombótico. El infarto tipo 2 es relacionado con las taquicardias, que está relacionado con el desbalance entre el aporte y la demanda, la anemia y la sepsis. Algunos cuadros, esto lo vamos a ver en la parte crónica, podemos hablar de la miocarditis, del TED y de la insuficiencia cardíaca, y también podemos hablar de los renales y la cardiopatía estructural como causas de elevación transitoria de la troponina. Entonces, como les decía, mientras más pronto se realice el electrocardiograma y la troponina y se repitan pronto, por eso muchos piden que se repita a la hora el electro y la troponina, es un parámetro que nos ayuda a tener una respuesta mucho más pronta ante un infarto, porque recuerden que el infarto es tiempo dependiente. Mientras más tiempo tarda en reperfundirse la arteria, mayor lesión o necrosis va a tener el músculo. Entonces, siempre, ¿por qué hacemos una curva? Porque cuando ustedes ven una gran elevación o un gran descenso de la troponina, ha sido un cuadro coronario. Si ustedes tienen una troponina que se eleva pero se mantiene constante, muy probablemente sea uno de los otros cuadros que hemos mencionado, o sea que no sea un cuadro agudo. Entonces, esta curva, este ascenso enzimático es muy importante. Ahora, ¿en cuánto tiempo la troponina se normaliza después de un infarto? Hasta una semana, hasta 7 días. ¿Ya? Entonces recuerden que ustedes después de un infarto pueden seguir con troponinas elevadas. Y esa va a otra pregunta. Entonces, ¿ustedes después de un infarto se pueden reinfartar a los 3 días? Sí. ¿Cómo sabrían si su troponina está alta? Uno sería el electro, otro con la creatinquinasa, la fracción mioglobina. La CKMB es un poco más sensible en la tasa de reinfartos que la troponina. O si ustedes ven otro nuevo gran ascenso en la troponina, piensen en un reinfarto. ¿Ya? Y aquí vamos a ver las clasificaciones. Vamos a usar en relación a las estratificaciones del HARTS, el TIMI, el EDAC y el TIMAX, que nos da el pronóstico. Si ustedes tienen un paciente con un dolor torácico y tiene un HART de menos de 3 puntos, tiene una buena sensibilidad. El TIMI nos ayuda a evaluar, estratificar el paciente que va a tener mayor mortalidad. EDAC también, y el TIMAX. Ahora, ¿qué toma en cuenta el HART? Toma en cuenta la historia, como habíamos visto esos 3 puntos, que se desencadena con el esfuerzo, que es opresivo, centrotorácico y cede con el reposo, y nos va a dar poco sospechoso, moderadamente o muy sospechoso. Si ustedes tienen un electro normal, baja la sensibilidad. Y algo que es importante en relación al corazón, si bien no es un criterio que totalmente determina, pero estadísticamente es importante. O sea, si ustedes tienen un paciente que viene a consulta de 20 años por dolor torácico, ¿es infarto? Estadísticamente 1 en 1.000.000 se va a infartar. Ahora, ¿qué es lo malo? Que justo puede ser el paciente que les toca. Entonces, nunca piensen que, como les decía, ustedes no le van a errar, porque siempre, como ustedes piensan que en el alto va a caer un avión, pero sí cae un avión. ¿Cuándo se va a volver a caer un avión en el alto? No sabemos. Pero recuerden que la medicina es, o sea, lastimosamente nunca pueden decir que no va a pasar. Solo que se aferran a que es algo raro, poco probable. Entonces,
un paciente con dolor torácico menos de 45 años es menos probable que sea cardíaco. Estamos hablando de probabilidades. Entre los 45 a 64 aumenta, y en realidad aquí a los 65 años debería ser, como ya les decía, si ustedes han tenido un tío, un abuelito que se ha descompensado de un momento a otro, más bien lo primero que deberían pensar es causa cardíaca. Causa cardíaca. Lo más probable. Porque recuerden que ustedes son extraterrestres, son humanos al igual que todo el mundo. O sea, si en todo el mundo se infartan, ¿por qué aquí no se infartan? Es lo mismo, solo que no está. Eso, no hay registro. Lastimosamente Bolivia no tiene registro, siempre somos una ausencia de datos. Y también algo que es importante, como les decía, prejuicio. Si ven una persona deportista, joven, atlética, piensan menos. Si ven un gordito, fumador, sedentario, diabético, ¿qué hace? Aumenta la posibilidad. Ahora, no siempre, porque como les decía, hay flaquitos que se infartan y hay diabéticos que nunca se van a infartar. Va, entonces va por este riesgo bajo, intermedio y alto. Entonces, las tres opciones de la clínica, la troponina y el electro, repetido, no siempre pongan una sola, no sirve solo un solo electro ni una sola troponina, siempre por lo menos tiene que haber dos para comparar y por lo menos en un tiempo prudente. Si no hay muchos recursos, pueden hacer al inicio y a las 3 horas. ¿Ya? Si hay muchos recursos, pueden hacer cada hora, cada media hora, no hay mucho problema. Entonces, ¿qué es una angina inestable? La angina inestable es cuando no hay cambios electrocardiográficos, la troponina es normal, pero este dolor anginoso dura más de 20 minutos y hay antecedente de enfermedad coronaria. ¿Qué es un síndrome coronario sin elevación del segmento ST? Puede haber un electro normal o un infradesnivel del segmento ST con troponinas elevadas. ¿Y qué es un síndrome coronario con elevación del ST? Una elevación persistente del ST y troponinas elevadas. Vamos por este término que es importante. Ustedes pueden tener un ST elevado y no ser infarto. Ya. ¿Qué causas pueden generar una elevación del ST transitoria? Arritmia. Vamos por lo primero. ¿Ustedes qué son? Jóvenes. Ustedes pueden tener espasmo y pueden tener un espasmo que dure más. Generan una isquemia, una lesión. Pero como es un vasoespasmo, ¿qué va a pasar? Porque la característica del PRIS metal es que las arterias coronarias están normales. Entonces, ¿qué va a pasar con ST? Se va a normalizar. Si un ST no permanece más de 20 minutos elevado, no es un síndrome coronario. Ya tienen que pensar en émbolos, en vasoespasmo o en minoca o en anoca, en otras causas. Porque algo que también ustedes han debido escuchar, ¿qué es la miocardiopatía por estrés o el Takotsu? Es la gran descarga de catecolaminas por un estrés agudo que predomina en mujeres. Ya. Entonces, a eso hace referencia esta del persistente, que es sumamente importante porque hay algunos casos de ST transitorio. No es muy frecuente, pero sí toman en cuenta ese punto. Traten de discernir siempre, lo más frecuente es aterotrombótico, busquen arritmias, y si tienen arritmias, traten de controlarlas para evitar hacer un sepsis. ¿Ya? Ahora, en relación al infarto, por eso se utilizan las escalas IMI y RISC y el ST y sin ST. Si ustedes tienen un infarto con elevación del segmento ST, sí es prioridad para ir a coronariografía.
Si es un infarto sin elevación del segmento ST, puede tener hasta 48 horas para ir a una coronariografía, ¿ya? Mayor tiempo. Entonces, vamos por un varón de 62 años. ¿Qué opinan solo por la edad? Ya tiene riesgo. Y tiene un dolor opresivo retroesternal asociado a diaforesis. Y tiene los antecedentes de hipertenso, tabaquista y dislipidemia. Tienen en el electro un infradesnivel y la troponina está elevada y obviamente el escala Hart está alta. ¿Qué diagnóstico tiene? ¿Qué diagnóstico es? ¿Qué tipo de síndrome coronario? Exacto. Como tiene troponina elevada, ya es un síndrome coronario, y como no hay elevación, es un síndrome coronario sin elevación del segmento ST. ¿En cuánto tiempo puede ir este cateterismo? Menos de Hasta 48. El SIN-ST en teoría no es obstructivo totalmente y puede tomar más tiempo. Ahora esto depende del centro. Si está disponibilidad, se puede hacer ese momento. Si hay mucho paciente en espera, se puede esperar un poco más. Ya. Entonces, ¿qué es el MINOCA? El MINOCA es el infarto sin coronarias obstructivas. Y algo que también es importante, el anterior estábamos hablando de los embarazos. ¿Qué pasa con las mujeres en el embarazo? ¿Pueden tener un infarto? Sí. ¿Cuál es la causa más frecuente de infarto en las mujeres jóvenes? La disección coronaria. La disección coronaria espontánea asociada a algunos factores como la eclampsia y preeclampsia es frecuente. Y algo que es sumamente importante y que está destinado a las mujeres, que antes se llamaba síndrome X. ¿Qué es el síndrome X? Metabólico. En cardíaco, en la parte cardíaca. Porque nuevamente vamos con esa parte de que, como les decía, actualmente si una mujer va al hospital con dolor torácico, le tienen que hacer el mismo protocolo. Ya. Y eso vamos a ver en la parte crónica. Le hacen su electro, le hacen su troponina, sale normal. ¿Es un cuadro agudo? No. Entonces, señora, vaya a su casa. Vuelve. Me está doliendo el pecho. Le hacen su electro y le hacen su troponina. Sale normal. ¿Qué hace? Va a su casa y vuelve. ¿Qué hace? Como está volviendo, claro, obviamente en la parte aguda no va a salir nada y se va a su casa. Pero, ¿cómo buscan enfermedad coronaria? Y aquí vamos a hablar de pruebas funcionales, pruebas evocadoras de isquemia y pruebas de anatomía coronaria. Funcional. Si nosotros sabemos cuáles son los determinantes del consumo de oxígeno miocardio, eso nos explica el infarto tipo 2. ¿Cuáles son? ¿Qué pasa si su corazón está a 300? ¿Cómo está su consumo de oxígeno? Altísimo, pues altísimo. Incluso, por más de que ustedes sean jóvenes, si por algún motivo les da una taquicardia de 200, 300, van a tener angina. Aguantarán una media hora, una hora, pero el desbalance, o sea, su cuerpo no va a poder, ¿verdad? Y les va a dar una angina. Les va a dar una angina. Ya. Entonces, uno de los determinantes del consumo de oxígeno es la frecuencia cardíaca. Otro, el grosor de la pared y el estrés miocárdico. ¿Qué es algo que podemos controlar? La frecuencia cardíaca. ¿Cómo podemos aumentar la frecuencia cardíaca? Con ejercicio y con medicamentos. Ya. Entonces, ¿qué pasa si al Manuel lo hacemos correr? Ya, aumenta su frecuencia cardíaca. Pero, ¿hasta cuánto quieren que aumente su frecuencia cardíaca? Hacemos una fórmula 220. Ya, Manuel, vas a tener que dar tu edad menos la edad del Manuel.
220 menos, 26. ya, ¿cuánto sería? 194. Ya, entonces de ese 194 que es el 100%, quisiéramos llegar al 85% de la frecuencia cardíaca máxima esperada. ¿Qué más o menos les va a salir? ¿Cuánto es el 85% de 196? 160. No. ¿Cuánto es? ¿Usted que le gustan las matemáticas? 175. Ya. Entonces, Manuel tiene que llegar a una frecuencia cardíaca de 170. Llega a una frecuencia cardíaca de 170. ¿Cómo está su consumo de oxígeno? Ya. Entonces, ¿qué pasa si al momento para la ergometría le monitorizamos y le preguntamos? Él está corriendo, llegamos a la frecuencia máxima, no hay cambios electrocardiográficos, no hay hipotensión. Recuerden que la hipotensión en la ergometría es un dato indirecto de disfunción ventricular asociado a cardiopatía isquémica o dolor. No hay esos síntomas. ¿Cómo están sus coronarios? Recuerden que la ergometría es una prueba que se puede realizar y que descarta enfermedad coronaria severa. No nos descarta enfermedad coronaria pequeña. ¿Ya? Entonces, a la señora, ¿qué hacemos? Le hacemos correr. La ergometría sale normal, sin insuficiencia coronaria. ¿Listo? ¿Pero qué creen? Después de unos 2 turnos que ustedes tienen, vuelve la señora. ¿Qué hace? ¿Tienen ya la ergometría? No hay. Entonces, funcionalmente, en teoría está bien. ¿Qué hace? Y vamos al paso que actualmente está teniendo mucha relevancia porque es muy práctico. Le hacen una prueba de anatomía coronaria. Las pruebas de anatomía coronaria son mediante contraste. Se pintan las arterias coronarias con contraste y es fácil. Si el contraste pasa, eso está perfecto. Ahora, si la arteria pinta la mitad del vaso, listo, fácil, ¿no ves? Entonces, eso lo evaluamos mediante la tomografía y mediante la coronariografía. ¿Cuál es el fundamental, el gol estándar? La coronariografía. ¿Se hace de rutina? No, porque es muy caro. Entonces, ¿cuál está teniendo un buen margen y relativamente buen costo? La angiotomografía coronaria. Entonces, a la señora le hacen la angiotomografía coronaria. ¿Y qué creen? Sí, había. Sin lesiones coronarias. La señora se va feliz, pero vuelve a la semana. ¿Qué hacen? De mujer a mujer, ¿qué hacen? Preguntarle qué está pasando. ¿Le creen o no le creen? Eso, tienen que creer. Y vamos por ese nuevo concepto que ustedes lo tienen que saber y que también nos relaciona con el TEP. Cuando ustedes hacen un estudio angiotomográfico, pueden, porque cuando hablamos del árbol coronario, no sé si ustedes alguna vez han sacado un árbol desde su raíz. El tronco, ¿cómo se va dividiendo? Ramos principales, ramos subsegmentarios, intermedios, hasta llegar a lo más fino. Entonces vamos por ese punto. En la angiotomografía, ¿hasta dónde llega? Los principales, coronaria derecha, descendente anterior, la coronaria izquierda, descendente anterior y circunflejo. Y van a ver los ramos, el ramo de la arteria del cono, del nodo sinusal, las interventriculares, la descendente posterior, las interventriculares posteriores, las marginales. ¿No ven más? Entonces, ahí va el nuevo concepto. ¿Esa señora puede tener cardiopatía isquémica? ¿Cómo evaluar la microcirculación? Porque ya ustedes saben que la angiotomografía nos evalúa los ramos principales y los secundarios. Que en realidad, ¿por qué es importante la angiotomografía coronaria? Porque ¿de qué se va a morir una persona? Por la obstrucción de los vasos principales. Ese es el infarto.
pero la microcirculación sí nos va a dar síntomas. ¿Cómo evaluamos la microcirculación? Y ahí vamos por un punto importante. ¿Ustedes han roto endocrino? No. ¿Alguno de ustedes ha tenido tiroiditis? ¿Alguno de ustedes le ha tomado gammagrafía? ¿Nadie? Ya. Porque vamos por una parte importante. Aquí, ¿qué pasa con medicina nuclear? Como ustedes saben, la tiroides está, todo el yodo que va llega a la tiroides. Entonces, si ustedes marcan al yodo con un componente radioactivo y ese yodo radioactivo aparece en su vesícula, ¿tienen tejido tiroideano vesicular? Sí. Sí. Entonces, eso nos permite detectar el yodo. Ahora, ¿qué pasa si ustedes marcan con glóbulos rojos? Y ustedes, porque ustedes han ido al Mirador de La Paz. ¿Ya han visto la ciudad de noche? Ya. Ustedes ahí pueden ver qué área está hipoperfundida en La Paz, qué zona no tiene luz. Sí. ¿Cómo saben que no tiene luz? No Porque se de ve. todo lo iluminado está negro. Entonces, ¿qué pasa si ustedes mediante un SPEC, una gammagrafía cardíaca, glóbulos rojos marcados con tecnesio, con radioisótopos, no marcan esa área? ¿Está? Entonces, ¿qué creen que va a pasar con la señal? Tenía hipertensión. Entonces, ese síndrome X, actualmente conocido como angina microvascular, es frecuente en mujeres. Entonces, cuando una mujer tiene dolor torácico, vean. Ahora, no necesariamente tienen que llegar a eso. ¿Qué es lo recomendable? Tratamiento. Si ya tiene síntomas y tiene algunas características de disfunción microvascular, tratamiento. ¿Porque van a poner stents en esa parte? No. Solo es tratamiento. Y explicarle a la señora, porque recuerden que el componente psicológico es importante, explicarle a la señora que esa obstrucción en esa pequeña parte, si bien le genera síntomas, no va a generar muerte. ¿Ya? Entonces, siempre piensen en lo letal, vean esos tres aspectos. Y estratificación, siempre estratifiquen el riesgo con las escalas TIMI, Grace, para evaluar el riesgo cardiovascular. Y esta es bibliografía. Ya, ahora respiren, nos vamos a ir a la segunda parte. Levántense, hagan el polichinelo. ¿Dónde está el